Bienvenidos a Visión 316.tv. Nos da mucho gusto saludarles, nos da mucho gusto que también estén con nosotros. Y bueno, pues también saludamos a nuestros amigos de Colombia, que Dios les bendiga, a nuestros amigos que también nos están escuchando, viendo en Estados Unidos, en Houston, la ciudad de Houston, también les saludamos. En otras partes que seguramente estamos llegando, también les saludamos, que Dios les bendiga grandemente. Y pues bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestra amiga psicóloga Marcela desde Colombia y pues es un honor estar contigo, Marce. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Nuevamente un saludoso y gran, verdad, abrazo desde la distancia, mi Lilia, a todos los que se estén conectando a esta hora. Buenos días y muchas gracias nuevamente por esta gran invitación. Al contrario, Marce, es un privilegio poder escucharte, poder estar en contacto. Y pues bueno, ya tenía saludos desde que estábamos haciendo el anuncio de que ibas a estar con nosotros. Ya tenías ahí algunos saluditos, espero que a ver si los puedes contestar para nuestros amigos. Seguramente Ay, ya están muy pendientes para este programa. Y pues estábamos viendo la vez pasada con los jóvenes que estuvieron con nosotros sobre cómo Dios había transformado sus vidas y cómo Dios sigue impactando sus vidas a pesar de que son jóvenes. Y pues nos quedamos con un tema pendiente, la parte de las emociones. Fíjate, Marce, que hay una parte de la Biblia en Proverbios 16:32 y es una Biblia de lenguaje, es una traducción, no es de la Reina Valera, pero me gustó mucho cómo lo interpreta y dice que es mejor ser apacible que famoso, mejor es dominarse a sí mismo que mandar un ejército. Proverbios 16:32. Así que, Marce, yo creo que las emociones siempre han jugado un papel muy importante en el diario vivir de las personas y que, vaya, que nos han metido en problemas y no las emociones, ¿verdad? Muchas veces. Pero, Marce, sí. platícanos, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones tienen una base también neuropsicológica y pues obviamente neurofísica a nivel de la parte, es llamada como el área de la sensación y los procesos superiores de la parte ejecutiva que tal vez nos comandan el cerebro. Entonces vienen a ser como esas respuestas que muchas veces nuestro cerebro manda por impulsos y que también se vuelven esas sensaciones, pero también se vuelven esa información que trae consigo, por eso la emoción trae una respuesta, sea para muchos positiva o negativa, que es donde muchas veces se define lo que es la emoción en sí. Pero son todos esos impulsos que tal vez vienen, conectan, hacen esa sinapsis a nivel sensitivo en nosotros. Entonces es como nuestra expresividad, es nuestra manera de tal vez de comportar, de pronto si somos reactivos a ciertas, pronto cosas que sucedan en el ambiente. Entonces sí tiene que ver mucho con nuestra parte, yo lo baso mucho en nuestra parte sensitiva, pero definitivamente todas son esas manifestaciones que nos dan como ese motivo para decir cómo está mi ánimo, ¿sí? Es como tú defines, hoy estoy feliz, hoy de pronto amanecí un poco pensativo, de pronto mi ánimo no está tan arriba, estoy un poco más triste, o de pronto estoy un poco tranquilo. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a través de tu cuerpo o tu mismo pensamiento, porque dicen que las emociones nacen también y producen de lo que estamos viviendo en el ambiente, ¿sí? Como que lo que nos rodea o lo que las ideas, los pensamientos estén produciendo. Entonces hay muchas teorías que hablan sobre la psicología de la emoción, pero yo creo que lo más importante es entender qué son las respuestas que mi cuerpo está dando en el momento de lo que estoy viviendo o sintiendo, lo que estoy percibiendo en sí mismo. Entonces sí tiene que ver con esa parte donde de pronto ya la neuropsicología estudia la emoción más en base a lo que el cerebro quiere de pronto hablar, ¿sí? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás en un lugar
dónde estás produciendo qué tipo de emociones. Entonces, cuando empezamos a hablar de las emociones, hay un sinfín de estudios, mi Lili, pues para todos los que nos están viendo en esta hora, donde definitivamente ellas nos quieren hablar algo y a veces de pronto lo que hacemos es evadir el tema o queremos simplemente no enfocarnos allí porque pensamos que es algo que pasará, pero ahí es donde vamos a ver más adelante qué sucede con las emociones en nuestro interior y en nuestro ser. Wow, entonces básicamente esos son las respuestas o los estímulos de mi exterior y también de mi interior que manifiesto en el sentir, podríamos decirlo así. Exacto, además que la palabra emoción en sí viene de eso, de impulso, efectos, impresiones, tiene que ver con esa parte de movimiento. Entonces, digamos, hay una parte aquí en nuestro cerebro que es la zona, el área del hipocampo, donde ahí bota, ¿sí? Como que ahí viene esa sinapsis donde tu emoción empieza a suceder. Ya hablándolo a nivel de funciones físicas, ¿no? A nivel de control neuronal. Pero pues lo más importante es que tú entiendas que eso es lo que tú eres también, ¿no? Muchas veces las emociones es todo lo que a veces nos rodea, nos, como que nos dirige, ¿no? A un punto en nuestros estados de comportamiento, de pensamiento, de cómo yo hablo. Entonces, sí tienen que ver mucho con nuestro ser. Por eso se le ha dado tanto un estudio específico a las emociones, porque anteriormente pues era algo que hacía parte del ser, pero no tan como esa exclusividad que se le ha dado en este momento. Ok, gracias, Marce. Yo creo que a veces los adolescentes o los jóvenes no, a veces no entendemos las emociones y menos a veces los adultos no llegamos a entender las emociones. Pero fíjate que hay algo que de repente es de que sentimos algo y ¡pram! Le escupimos, lo botamos, ¿no? Y lo que pasa que solemos lastimar a la gente o solemos tener resultados que no esperábamos. ¿Cómo pudiéramos expresar o comunicar nuestras emociones sin lastimar a las otras personas y en especial a las que amamos? Bueno, hay algo que se ha empezado a trabajar a nivel de las emociones y es cómo regular las emociones, cómo controlarlas. Definitivamente lo primero que todos debemos hacer es reconocer nuestras emociones. Muchas veces tendemos como a sacarlas, anularlas o simplemente las dejamos pasar por alto. Entonces, yo tengo que reconocer cuáles son las emociones con las que de pronto más en mi vida se manifiestan o verdad puedo percibir en mí. Entonces, para que precisamente lo que tú dices, para que mis emociones como que no se descontrolen, sí es importante y de verdad de gran ayuda cuando yo me autorreconozco, ¿sí? Como persona. Entonces mis emociones empiezan a darme unos comandos, ¿no? Entonces en el día. Entonces de pronto yo sé que ese día, de pronto yo estaba muy feliz en la mañana, pero mis emociones empezaron a decirme, uy, mira el día, está como que lloviendo, está haciendo mucho frío, o de pronto cuando salí algo sucedió, entonces inmediatamente mis emociones entran en un choque y ahí es donde empezamos a hacer de pronto, que eso también tiene que ver con nuestra forma de comunicar, donde si yo comunico un lenguaje de pronto claro, asertivo, o de pronto ya ese día me volví agresiva o mis emociones me convirtieron en alguien reactiva, entonces uno dice es que hoy no me estoy aguantando. En México no sé cómo dirán, ¿no? Que cuando tú dices no me da el día o no me da la situación o las circunstancias, pero uno dice, no fue el momento como que mejor contesté, de pronto llegué y ataqué a alguien o de pronto soy a la defensiva, es porque mis emociones definitivamente me están diciendo que hay un patrón en mí que las está activando. Ahí es donde yo tengo que reconocerme. Si de pronto soy muy sensible a ciertas cosas, pero yo puedo llegar a generar ese autocontrol en la medida que primero identifico qué está sucediendo dentro de mí, ¿sí? Ujú. Porque algo que siempre, cuando hablamos de la parte de las emociones, sí es importante
y pues yo creo que los que son terapeutas también en el tema, a veces y creo que, y bueno, he tenido la oportunidad de estar en varios foros sobre emociones, y la mayoría de expertos dicen las emociones son un sinfín de muchas, como una diversidad, ¿no? Se diversifican en un momento, pero si tú sabes, si te autorreconoces con las emociones básicas que tenemos, primarias que se llaman, como la alegría, la tristeza, el enojo, la rabia, el mismo dolor, el sentirme ese día un poco bajo de nota, que lo llamamos así. No sé si en México creo que le dicen te cayó el 20, ¿no? Es como que Ajá, sí. ya aprendí algo de México. Entonces, como que a veces dicen, no, este no fue el día que yo quería y mis emociones no quieren hablar, están que gritan, mejor dicho. Entonces, sí es importante para regularlas correctamente y sanamente es que tú te puedas identificar qué está sucediendo, ¿sí? Pero también otro punto me parece como la base para un control sano emocional es que tú puedas entender que lo que estás viviendo en el momento, en el día, no eres tú, ¿sí? Hay algo que se llama la reacción, lo que la emoción me está manifestando, pero no eres tú, y a veces nos quedamos con que mis emociones soy eso, entonces yo soy mis emociones, y eso es un tema que sí hay que desprender, porque tú no eres tus emociones, porque tal vez tuviste no el día que tú esperabas, pero no quiere decir que no seas una persona que pueda tener lo que hoy en día se trabaja en la inteligencia emocional, que puedas controlar. Cuando tú identificas, comprendes, y cuando tú comprendes, puedes así regular qué es lo que está pasando con esas emociones. Ujú. Sí, creo que la palabra de Dios nos lleva a un código de mandamientos, ¿no? Y el Señor bueno, nos dice, ¿no? Que las grandes naves son dirigidas por pequeñas volantes, ¿no? Mm. Entonces, Dios creo que nos dio también una manera de poder manejar, controlar las emociones, que nuestro espíritu esté a cargo de las emociones, ¿no? Bueno, como tú estabas diciendo, poder razonar, pensar, y creo que esa parte de razonar, de frenar el carro, muchas veces no lo hacemos, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, podemos tomar un carro e ir a alta velocidad. Bueno, decía, no podemos tener un automóvil y lo podemos ocupar para varias maneras, ¿no? Yo puedo acelerar el automóvil hasta lo que dé y chocar, ¿no? Y hacer un pum. O puedo tener un automóvil e ir a una velocidad moderada y bajar la velocidad, o sea, tener el control, ¿no? Exacto. Que es algo que yo creo, yo siempre lo he dicho, bueno, ya a nivel de la palabra, hablamos del don o más del fruto del Espíritu Santo, que es dominio propio, ¿no? Ujú, Y creo que ahí el Señor sí le puso esa parte de autocontrol en nosotros porque sabemos que es necesario nosotros ejercer ya también para como hijos de Dios el control en aquellas emociones que no son correctas. Ahora, yo te digo, cuando hay una emoción persistente en una persona ujú. que repite, que vuelve a presentar el mismo patrón, y bueno, muchos de los pacientes dicen es que es algo que No lo puedo ya no controlar. puedo, cómo controlarlas, pues para darles ejemplos que la gente pueda entender, bueno, cómo es este proceso de las emociones. Ujú, Definitivamente hay algo que debo entender y es que hay una emoción que en mí está afectada o le llamamos la emoción de pronto que hay que reparar, ¿sí? Porque está afectada por un evento o por una situación. Entonces muchas veces no solamente parte de mi estado de ánimo en el momento, de la situación, de factores externos, ambientales, o de cómo aún mi pensamiento amaneció ese día, sino que definitivamente también hay que ver que hay una base emocional que traemos, ¿no? ujú. Nosotros somos parte de lo que hemos vivido, pues desde una niñez, no sé la edad que cada persona es los que estén viendo, una adolescencia, en qué edad estés, pero tú vienes ya con una parte de psicoformación, ¿sí? Ujú, ujú, Entonces, esto hace que obviamente tú puedas también reconocerte y decir, bueno, si hay una emoción que está fuera de mí, que por lo general hablamos de una emoción, por ejemplo, de ira, es una persona que responde con agresividad
Entonces es una persona que explota emocionalmente en el ambiente, no puede controlarse. Entonces tenemos que mirar ya qué patrón lo está generando, ¿sí? ¿De dónde viene esta parte? Y ahí es cuando entramos a trabajar la parte conductual, la parte de la formación y como le llamamos de pronto en la psicología, de pronto infantil o en esos primeros años, es las pautas de crianza que tuvo la persona. Entonces sí es bueno ver que la persona diga, bueno, si hay una emoción que yo no controlo, que digamos, hay ciclotimias en cuanto a estados de ánimo de tristeza, subo, de pronto a veces nos pasa, ¿no? Que en la mañana estamos súper y en la tarde, ¡oh! Se nos bajó todo. Entonces andamos plof. Entonces, ahí donde tengo que mirar esto, ¿qué lo está produciendo? ¿De qué está dependiendo mi ánimo? ¿Sí? ¿Cuál es mi base emocional? Entonces, sí, hay un tema ahí especial y es mirar si yo no puedo controlar un tipo de emociones, ¿qué están afectando o dónde viene esa parte donde yo no pueda controlar? Tenemos que mirar también el punto que esté detonando esa emoción, tal vez yo la llamo emoción herida o emoción enferma o de pronto una emoción que tal vez no son malas, ¿no? Porque a veces también tendemos a decir las emociones negativas, ¿no? Porque a veces la misma tristeza nos ayuda a sacar o hacer como una catarsis de dolor, de quitar muchas cosas que estemos confrontando en el momento. Entonces hay que mirar, sí, qué son esos tipos de emociones que a veces no controlamos y por qué será, ¿no? A dónde me está llevando a mirar atrás. Sí, Marce, gracias. Oye, fíjate que, bueno, en cuestión de las emociones, he visto unas situaciones en algunas personas, ¿no? Y te voy a comentar una de ellas. Por ejemplo, hay un caso de una persona que siempre está recordando el pasado y esa persona a veces corrige a sus hijos de una manera muy violenta, explota, como estabas diciendo hace un momento, llega a explotar, Sí. llega a hacer cosas, incluso esa persona a veces ni siquiera se puede perdonar del pasado que está cargando y afecta su relación matrimonial, afecta a sus hijos y después veo a esta persona pues que se siente mal, se siente frustrada, está llorando y sus hijos pues ya fueron lastimadas por ella y bueno, es un caos emocional, podríamos llamarlo así, tú que eres Sí. la experta. Y para esto vengo con la siguiente pregunta. ¿Somos responsables de nuestro comportamiento o de nuestras emociones? Claro que sí. Pienso que por eso le estamos llamando como a este siglo a las emociones un tema y es la inteligencia emocional, ¿no? Cómo yo puedo llegar hoy en día a controlar. Anteriormente esto era como que alguien decía, ¿no? Un dicho muy coloquial o secular que decían que ya si el árbol nació un poco torcido, así se queda, ¿no? Entonces a veces pensamos es que así soy yo, Ujú, ¿sí? ujú. Esto es algo que es de mi temperamento, de mi carácter, de mi personalidad. Así Pero nací, así moriré, ¿no? así, sí, es, no, y así moriré. Y bueno, eso lo escuchábamos mucho de los abuelos de que Genio y mi genio figura. es así y se lo tienen que aguantar todo el mundo, ¿cierto? Ah, dale. O soy una persona de pronto parca, un poco aburrida, un poco amargadita, Oye, entonces oye, aguantes. perdón, Marce, aquí en México no sabe, bueno, Parca tenemos la idea que es como de una calaca. Bueno, acá en Colombia una persona, sí, ayúdame porque pronto digo términos que no. Sí, sí, no La está. persona parca viene a ser como la persona un poco como indiferente, como que se aísla de la relación, de la situación que esté viendo a nivel social, se quiere alejar, ¿sí? Entonces simplemente es como una actitud de aversión, donde se previene, donde simplemente dice no quiero ser parte, involucrarme en un tema de relaciones ahora porque no me siento bien. Entonces Ujú, son los que me voy a ir a dormir, dicen, ujú, ¿cierto? Me voy a ir ujú, a dormir, voy a dar una vuelta. Entonces se ujú, alejan, porque de ujú. pronto hay algo que están luchando ahí. Pero definitivamente somos responsables en la medida porque somos personas y seres sociales, mi Lili. Entonces no podemos justificar el tema de las emociones muchas veces con que es que como yo soy así,
o ustedes se tienen, yo sé que a veces de pronto los hijos de pronto aquí me van a decir, lo que pasa es que si yo le digo eso a mi mamá, la respuesta va a ser otra, ¿no? Ajá, Obviamente, porque de pronto si la mami ese día vio desorden en la casa y dice, no, pues a ver, las emociones se... sí. Entonces, yo creo que sí somos responsables en la medida que tú puedas entender que también el saber que yo pueda regular o identificar y comprender qué me está sucediendo va a ser de gran ayuda no solamente para las personas que están alrededor mío, sino para mí mismo. O sea, yo estoy ganando porque es tu vida, ¿no? Entonces, si yo me quiero amargar, y créeme, esto es algo que hoy en día y por este tiempo de la llamada pandemia, lo que se está viviendo, las emociones se han aflorado de una manera que, de verdad, si un volcán en cada casa donde ha venido tsunamis, yo lo llamo emocionales porque la gente no se aguanta, no se soporta, entonces una convivencia 24/7, una convivencia ya no es de que yo voy y vengo, de pronto ahorita empezamos un poquito a salir ya y a tener más relacionamiento, pero definitivamente si yo sé que mis emociones me están a mí misma afectando o a ti mismo como hombre, te están afectando en alguna área y sobre todo también en los jóvenes, porque los jóvenes son muy sociales, quieren salir, compartir, Ujú, y estar tan encerrados, pues va ujú. a traer obviamente una represión emocional o un agotamiento emocional. Entonces las personas no van a responder de la mejor manera, que es lo que más hemos evidenciado en los casos que hemos tratado en este tiempo, sea a nivel educativo, pero también a nivel de familias, ha sido este proceso donde las personas han tenido que también asumir eso, ¿sí? El hecho de que de pronto mi hijo no lo soporto porque es que amanece de un genio, o de pronto mi pareja, o de pronto ya ni nos soportamos porque es que estar tanto tiempo nos está como asfixiando y si vivimos en un lugar aparte, el espacio es pequeño, reducido, pues eso tampoco va a ayudar. Entonces sí es necesario entender que yo soy responsable de mis emociones, que yo tengo que asumir también mi parte en este tema y es saber que obviamente lo que tú contabas en el caso, cuando hay cosas que en el ambiente, que en la misma familia me están afectando, yo tengo que entrar en un proceso también de guía, de ayuda. Entonces, por eso es que yo creo que esta fue la temporada de la psicología, pienso que se incrementó muchísimo los casos porque la gente dijo, no, definitivamente ya no solamente la convivencia, sino que hay algo en mí que necesito cambiar. Sí, y es que sabes que yo creo que nos encarcelaron a todo el mundo. Sí, O sea, sí, fue la verdad, o la buena o la buena. sí, imagínate, o sea, ves a la gente que está en la cárcel, literal, y cómo la ves, ¿no? O sea, no está psicológicamente, no está bien, emocionalmente no No está está, bien. Y no, a nosotros está. nos encerraron. Estamos en una cárcel, ¿no? En la casa, pero a fin de cuentas encerrados, ¿no? Y sí, te doy la razón. Eh, y bueno, y esta parte también, Marce. Ya están las emociones ahí, estoy encerrada, estamos encerrados, eh, los jóvenes están encerrados, aparte de ya de los problemas que tenían, el encierro yo creo que potencializó, perdón, los problemas que ya venían cargando, ¿no? Y una de las cosas es, ¿qué Sí, pasa cuando no controlas las emociones? Y esto es, yo creo que es una pregunta muy importante esta. ¿Qué pasa sí. cuando no controlas tus emociones? Mira que hay algo tremendo y me encanta mucho este tema de las emociones porque definitivamente genera muchas cosas en el ambiente, ¿sí? Cuando una persona de verdad no controla, hasta en mi propia vida lo he podido, ¿verdad? Vivir, ¿no? O sea, como hay estados o sea, esa cadena de pensamientos que a veces traemos aquí. Resulta que cuando se activa una emoción que no es positiva, es decir, para mi vida, es decir, no la sé controlar, definitivamente esto acarrea en muchas personas no solamente problemas consigo mismo en su personalidad, sino que vienen ese tipo de distorsiones en los pensamientos, de lo que también llamamos como esos tipos de pensamientos, donde de verdad empiezan a hablarnos unas voces y a traer temas ya a nivel de ansiedad,
de tristeza, hasta de depresión la persona puede caer porque muchas veces el no saber controlar mis emociones puede detonar estados de ánimo donde llega un estrés, hay niveles de estrés, hay un distrés que arranca, pero puede terminar en un estrés donde me está llevando una ansiedad. Entonces, mi Lili, mira que sí es importante entender que este tema de emociones hay que prestarle atención. Una persona no va a llegar, por ejemplo, a un cuadro de depresión porque sí, sino Ujú, que hubo un pensamiento, algo que desencadenó el hecho de que ya no quiero, digamos, en el caso de la depresión, cuando es tan fuerte o severa, ya no quiero vivir, ¿sí? ujú, Entonces ujú, amanecí con ese pensamiento, ya no quiero vivir, eh, su pensamiento de pronto es suicida o de pronto, no lo hablemos en ese extremo, de pronto tengo un cuadro de ansiedad donde la persona dice, no puedo de pronto ya querer salir, porque también es a raíz de este encerramiento se crearon muchos síndromes y bueno, es un sinfín de situaciones, pero que la persona ya pueda decir, yo no puedo controlar, sí va a traer en el ambiente y en ella misma va a repercutir definitivamente cambios en su personalidad. ujú, Entonces ya su personalidad se transforma, que es lo que se ha visto ahorita. Que dice este que yo pensaba que era mi marido, no, yo no lo conozco. ujú, O esta que era mi esposa, tampoco la conozco, esta señora es otra, ¿sí? ujú, ujú. Porque como solo nos veíamos hasta la noche o en ciertos horarios, entonces de verdad nos hemos reconocido quién eres. Entonces ahí es donde viene ese cambio de personalidad, donde tú descubres esta persona, cómo se comporta, trae también obviamente a veces el no controlar las emociones. Hay un proceso y es que la persona también puede caer en estados donde se aísla, se quiere apartar, pero ya es un aislamiento donde se encierra en sí misma, ¿sí? Entonces crea unos silencios, unos mutismos, donde no puede expresar realmente lo que está sucediendo. Entonces ahí entra otro tema donde la persona se bloquea emocionalmente. Entonces ese bloqueo lo que va a producir es que la persona entre precisamente en estos patrones donde dice, no tengo sentido de vida, esa emoción ya me está llevando, de pronto no lo reconoce, pero la está llevando a tomar comportamientos a la persona de querer simplemente no tener motivaciones, ¿sí? No tener un proyecto de vida, de no querer alcanzar un sueño, un objetivo. Entonces, mira lo que las emociones trabajan en nosotros y a veces no nos damos cuenta, a veces no pensamos es que me siento mal. Alguien, por ejemplo, en una consulta me decía, es que mira, en este tiempo yo tengo una sensación de que no va a venir algo mejor después de esta pandemia, entonces está la sensación de desesperanza, hay un pensamiento, para qué tanto esforzarnos, para qué tanto trabajar, para qué pronto estudiar, para qué hacer estas actividades, si ahí se está muriendo mucha gente, si está sucediendo esta situación en mi casa, hay problemas, hay peleas, entonces para qué tengo una motivación de seguir adelante. Entonces mira que aquí entra otro tema también y es el hecho de que las personas se han paralizado. Mira lo que la emoción puede hacer, que es lo que llamamos bloqueos o distorsiones en los pensamientos, la mente, y es donde la persona dice, no puedo avanzar, siento que algo me está limitando. Y aún hay personas que el salir nuevamente a confrontar el ambiente y ver personas a tu alrededor que tal vez ya no están o por situaciones que hayan sucedido, pues esto también, si definitivamente no manejamos y le damos una, como que filtramos correctamente estas emociones, le damos un curso para autorregularlas en nosotros, sí va a afectar muchas cosas, va a afectar tu vida emocional, tal vez de pareja, tu vida también aún financiera, tu vida de relaciones, porque esto te va a poder llegar a bloquear. Wow, wow, cuán importante es conocernos, ¿no? Y tener ese dominio propio, ¿no? Marce, que ya casi estamos en la media. Ay, no, no puede ser. Sí, oye, qué rápido se nos va. Pero bueno, ¿cómo ser gente que está en control y no bajo la influencia de las emociones? Poniendo de referente que la palabra es una guía para nuestro diario vivir. Y me refiero de la palabra la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, la Sí. Biblia. Ok.
¿Cómo hacer para que esas emociones definitivamente estén controladas bajo la palabra, ¿no? Pienso que ahí es donde Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y creo que son tres, pienso que bases que debemos siempre cuidar, porque es hablar no el poder humano, es el poder del espíritu, ¿sí? Es Ujú, saber que yo dependo ya no de mí mismo, sino que obviamente ser hijos de Dios nos lleva cada día a confrontar a un morir diario, ¿sí? Entonces, que esas cosas de las cuales a mí me están impidiendo crecer como una persona, el ser una persona realmente libre, autónoma, que pueda saber, hay días de días. ujú, Mira que a veces de pronto también los cristianos tendemos a tapar o a disfrazar nuestras emociones, porque como somos hijos de Dios, entonces tú no tienes derecho a sentir, a llorar. Ojo, porque mm, usted es la líder, usted es el pastor, entonces no manifiesta emociones. Y eso se tendía muchísimo antes. Yo pienso que hoy en día nos hemos vuelto un poco más como era Jesús, ¿no? ujú, Jesús nunca, a mí me encanta, por eso siempre lo digo, cada vez que vengo acá o lo puedo expresar, digo, Jesús nunca camufló o disfrazó sus emociones. Él nunca le dijo a los discípulos, ay, tengo una pequeña tristeza, oren por mí, hablando en el tiempo de Getsemaní, ¿no? Él wow. siempre manifestó su emoción. Ujú, Él nunca dijo, o cuando estaba en la cruz, no, bueno, padre, me abandonaste. No, él gritó, o sea, me abandonaste, padre, ¿sí? Entonces veo que muchas veces nosotros como hijos de Dios tendemos a como ponerle a nuestras emociones mucho maquillaje, las maquillamos. Entonces como que no, no, tú eres la autoridad, no llores, tú eres la autoridad, no, 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 tú no puedes, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que el maestro de maestros nos enseñó definitivamente que las emociones en un momento sí son necesarias dejarlas, que primero las explores, pero también las puedas manifestar, ¿sí? Obviamente de una manera, hablando de lo que dice la palabra, poder a través del Espíritu Santo, amor, que es donde tú realmente entras a esa comunión o a ser sanados en tus emociones, pero entra el tema del dominio propio, donde tampoco Jesús en todo momento estaba, discípulos, estoy mal, ¿sí? No, porque también era, a ver, era nuestro modelo a seguir. Él también muchas veces por eso se apartaba, él era muy sabio. ujú, A mí ujú, me encanta mucho la escena cuando él dice que se apartó cuando murió Juan el Bautista, que era su familiar, era muy cercano a él, su primo, y él lo amaba tanto, dice que se apartó y lloró. O sea, tuvo un tiempo donde también tuvo que decir, tengo que hacer un duelo, ¿sí? No me ujú, voy a... Y aún así a ella le llegó, como la vez pasada hablábamos todo mundo, pero él siempre entendía que ese dominio propio sí proviene de Dios. Obviamente a nivel ya terapéutico, psicológico, las emociones son reguladas en nosotros mismos, pero pienso que esa palabra de autorregulación, yo siempre digo, ya estaba escrita aquí en la palabra cuando aparece el dominio propio. Y es cuando tú dices, las emociones no me van a dominar, o sea, yo puedo rendirlas al Señor, puedo rendir esas debilidades, como Pablo decía. Cuando él decía, me jactaré de mis debilidades, ya le hablaba de muchas cosas, pero no lo hablaba en un sentido pesimista, sino que él lo dejaba ver que a pesar de lo que él vivía, hambres, persecución, decía, desnudez, golpes, palizas, maltratos, él decía así, ujú, pero él ujú. decía, pero Dios me dio la respuesta, que en mi debilidad, bástate mi Mi gracia, gracia. Ujú, bástate mi poder. Ahí entra ese dunamis, o sea, la fuerza o lo que también Jesús le decía a los discípulos, irán con poder, que es también esa autoridad de parte de Dios donde usted puede decir, tengo el Espíritu de Dios, Él me va a enseñar a controlar mis emociones. En la medida que yo la rinda a Él, que yo le pueda decir, Espíritu Santo, mira, tengo este tema emocional, porque si no también a veces sucede como cristianos que las camuflamos. Entonces, uno dice, si fuéramos tan perfectos, entonces no habría divorcios, no habría separaciones, no, aún maltratos en parejas que son llamados hijos de Dios. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cierto? Uno se puede llegar a cuestionar si en mi familia hay problemas.
Entonces, ¿qué se necesita hacer? Definitivamente no camuflar. Y a Dios es el que menos le tenemos que camuflar nuestras emociones. Yo le tengo que decir, Señor, así estoy, así me siento, pero no quiero quedarme ahí. Porque muchas veces el problema también está es cuando nos quedamos ahí, Ujú, ¿sí? Adolezco mi emoción, entonces como que la sobo, ¿sí? ujú, ujú, La sobo, como que la consiento. Ay, mi emoción, dejémosla ahí. Y como que a veces usamos eso para justificar, es que así soy. Y ujú, resulta que no hemos rendido un área donde el Señor sí necesita para que venga la gracia y venga el poder de Él a nosotros. Yo tengo que reconocer, tengo que rendir eso que yo sé que no solo es una debilidad, tal vez se volvió en mi vida un pecado. Por eso Jesús decía, airaos, pero no pequéis. Sí, o sea, puedes tener tus tiempos donde tus emociones se manifestaron, pero no pases el límite emocional. Empieza a tener un autocontrol, pero ríndelas. Sé sincero, busca tu guía, tu pastor, busca una persona de autoridad o busca tal vez una ayuda terapéutica en Dios también y que tú seas guiado a una persona donde también con un profesional te ayude a controlar emociones porque definitivamente a veces ya nos volvemos un religiosos, Lili. Y esto sí es un tema para los cristianos que a veces caemos en el tema de que ay, no, es que, y el Señor, y me va a ayudar, y yo, pero tú sigues siendo la misma persona y no hay cambios. ujú, Entonces ujú, ya caíste en un tema de religiosidad, y yo te digo, tienes que empezar de pronto un trabajo donde tienes que sacar cosas, donde tú tienes que ya identificar y pedirle al Espíritu Santo, muéstrame dónde está esa emoción herida o dónde está ese patrón que en mí se repite y no cambio, que aún dando las 7 vueltas y no cambiamos, ¿sí? Perdón por decirlo así, ujú, suena un ujú, poco de pronto sí, que a veces decimos, "Uy, ya hice el ayuno de no sé qué, ya me he hecho intercedí nada, pero tu vida no cambia. ujú, ujú. Entonces ya es algo que está dentro de ti, que tú tienes que generar un cambio, ya no solamente de palabras, sino que yo tengo que entrar a mirar realmente porque yo no puedo llegar a otro punto, ¿sí? Ujú. Que es lo que yo he visto muchas veces también cuando hemos tratado a nivel, y aún en nuestra propia vida, mi Lili, no podemos negar que tenemos nuestros grandes defectos Claro, y yo que te muchas gano. veces uno dice, Señor, yo tengo que trabajar esta emoción contigo, yo Claro. tengo que rendirte esto porque ya no es una debilidad. Eso Ujú, ya se me volvió una excusa y un pecado. Yo tengo ujú. que rendírselo al Señor. Y si ya no puedo, bueno, ahí están mis pastores, ¿no? Voy a buscar a mis autoridades o alguien de autoridad que me diga qué tengo que hacer. ¿Dónde Sí. está por ejemplo, en las mujeres? Raíz de amargura. Entonces es algo que es una amargura donde se cierran, se entristecen porque no cumplen ciertos objetivos en la vida cristiana o no cumplieron tales cosas, tales metas, entonces la amargura más tenaz y yo digo, sí, está bien, de pronto hay que mirar y evaluar qué cambios debo hacer, pero no te quedes en ese patrón, Ujú, porque ya no estamos generando un testimonio, Lili, sino los ujú. cristianos nos estamos volviendo tristes, amargados, y eso no es el ejemplo, pues que el Señor tampoco que seamos para otros, ¿no? Hacia afuera. Claro, el Señor está esperando de nosotros otras cosas y yo creo que muchas veces confundimos, como decías hace un rato, la religiosidad de estar ayunando, de estar yendo a la iglesia, pero no hay ningún cambio en la persona, no hay ninguna una variación, ¿no? Y ahora hay algo que nosotros estamos esperando que, que Dios haga algo por nosotros. O sea, ya lo hizo, pero por ejemplo, me refiero, Dios no va a ir y te va a barrer la cocina. Es un ejemplo que lo puede hacer y es todopoderoso y vaya, no le cuesta nada. Pero esa es una responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, ¿quién va a Eso. limpiar la casa? ¿Quién va a hacer la diferencia? Eres tú, ¿no? O sea, Dios nos dio la capacidad, nos dio mente, nos dio manos, nos dio pies, nos dio corazón, nos dio una voluntad. Y esa voluntad es la que tenemos que rendir a Dios, porque muchas personas están esperando que automáticamente dejen de ser, bueno, se les quite un mal hábito, ¿no? Tengo que empezar Exacto. yo a trabajar, a empezar a quitar, a limpiar lo que Jesús dijo, ¿no? No, en la Biblia dice, dejen la ira. O sea, Mm. es por algo. Si Dios te dice algo que dejes, es porque puedes hacerlo, ¿no? O no, ama, es porque podemos amar, perdona, es porque podemos perdonar. Y además, no estamos solos. Yo creo que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida para poder ser transformados por el poder del Espíritu de Dios. Y sí, estoy contigo, Marce.
todos estamos pasando diferentes situaciones, todos vivimos cosas, todos de alguna manera tenemos a veces heridas en el alma, heridas en el corazón, pero eso no nos limita a decir la gracia para nosotros es suficiente, la gracia de Dios puede hacer mucho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra casa, la palabra de Dios. Y quiero hacer una invitación a las personas, lea la palabra de Dios, métase Exacto. en oración, hable con Dios, deje que la palabra de Dios empiece a sanar esas emociones, deje que la palabra de Dios venga a alumbrar su alma, su corazón, su vida, y empiece a obedecer la palabra de Dios. Y una cosa, Marce, ojalá podamos vernos otro día. Yo estaba viendo Sí. acerca del perdón, que muchas veces lo malinterpretamos. ¿Por qué voy a perdonar a ese si me hirió tanto, no? Mm, Y bueno, es un tema que sí, la sí. palabra dice, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y bueno, este es un tema grande porque si usted no perdona, adivine qué, pues la Mm. palabra dice, ¿no? Si tú no perdonas, pues no eres perdonado, ¿no? Hay una ley. Y Hermoso. Marce, se nos acaba el tiempo. Bueno, ya nos pasamos, pero muchísimas gracias Ay, por hablar a con ti, nosotros. muchísimas gracias. Y pues lo importante es que si ustedes ven que realmente ya necesitan ayuda, búsquenla. Lo que acabaste de decir. No permitamos que muchas veces esto se vuelva como esa bola de nieve después tan gigante que ya tú puedas y tengas que decir, oiga, no, por no haber controlado a tiempo un solo pensamiento, esta emoción se convirtió ya en algo que, mira, ha llegado a dañar y a destruir hasta hogares. Entonces, vidas. Entonces, que no lo pasemos como algo muy suave. Ujú. Y a unos padres en los hijos también. Si usted ve que hay emociones en sus hijos, invierta en su hijo, porque hace los papás, sí, vaya, que el pastor ore por usted. A veces no son solo oraciones. Hay que también dedicarle un tiempo a los hijos, hay que escucharlos, hay que verlos. Lo hablo en este momento porque pienso que hay muchos jóvenes que luchan con sus emociones. Entonces, sí, busquen la ayuda en todas las áreas y en lo que ustedes puedan realmente. Y pues aquellos que quieran de pronto, como ya se nos acabó el tiempo, yo voy a dejar mi correo ahora aquí por Facebook para que las que tengan preguntas o los que tengan alguna pregunta, yo les pueda ayudar también a nivel interno. ¿Está, mi Gra- Mili? Gracias, Marce. Sí, hay mucho que hablar, Marce, mucho del tema, Muchísimo. mucho que hablar. Pues Marce, gracias por estar con nosotros. Sí, Sí, por favor, muchas gracias. apúntanos tu correo ahí en Buenas tardes. visión316.tv. También en mi perfil lo puedes hacer. Apúntanos tu correo donde te pueden localizar las personas. Si usted tiene una pregunta, con mucho gusto lo puede hacer. Esta Marce es una especialista en psicología y terapeuta familiar y también es conocedora de la Biblia, la palabra de Dios. Así que, bueno, pues aquí lo tienen, amigos. No estamos solos. Gracias a Dios por la vida de Marce, que está dispuesta a apoyar. Y hay muchos más que estamos dispuestos a ayudarles. Así que en esta temporada que ha sido difícil de pandemia, no olvide que Dios le ama, Dios está con usted y que pase lo que pase, Dios sigue vivo, Dios sigue en control. Y en el 2021, ¿qué cree? Dios va a estar ahí. Tal vez sus circunstancias, tal vez la Ok. vida empiece a cambiar, haya cambios, pero Dios va a estar esperándonos en el 2021. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el Gracias, mi próximo Mili. martes. Gracias, Marce, un abrazo y pues Un saludos a todos nuestros abrazo. amigos. Muchas gracias. Gracias, Marce, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones y saludos hasta Colombia, la bella Colombia, Lo Bogotá. mismo. Para mis amados mexicanos, un abrazo gigante. Los llevo en mis oraciones también. Gracias, Marce. También te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.